en el chat. Y vamos a ir avanzando, ¿sí? Así el tiempo no se nos va. Bueno, ¿cómo están todos? Supongo que con el tiempo se van a ir uniendo algunos más, ¿sí? Hoy nos toca empezar a trabajar lo que es clase 5, ¿sí? Dimos la clase pasada la teoría y las dinámicas de las clases 3 y 4. Si existe alguien cuyo currículum está pendiente de revisar, lo vamos a hacer en la última media hora, ¿sí? Y vamos a empezar con la teoría de lo que hoy en día, ¿sí?, es uno de los roles más demandados, ¿sí?, y una de las actividades que más trabajo por ahí presencial y remoto denota, ¿sí?, el área de recursos humanos, que es el tema de reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Estoy compartiéndoles una pantalla que es lo que vamos a ir trabajando durante esta primera hora. ¿Pueden verla? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a, entonces, sin más preámbulos, vamos a ir comenzando, ¿sí? Vamos a hablar un poco de qué es, ¿sí? Por supuesto que acá damos a grandes rasgos, ni siquiera alcanzamos a dar en profundidad muchas diferencias entre reclutamiento y selección, ¿sí? Yo trato de transmitirles algunas herramientas, pero el tiempo no nos alcanza para transmitirles todo. Es por eso y también en base al pedido que estamos tratando de gestar el auxiliar en recursos humanos a partir de la academia, ¿sí? Pero todavía estamos trabajando y ese lanzamiento es muy probable recién para el año que viene. Por lo pronto vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí?, a lo que es este proceso de reclutamiento y selección de personal. Muchas personas toman como sinónimos, ¿sí?, la cuestión del reclutamiento y la selección. Reclutamiento y selección no son sinónimos, ¿sí?, son palabras muy diferentes y son instancias distintas, ¿sí?, dentro de lo que es el proceso. Una primera instancia, ¿sí?, es lo que nosotros conocemos como reclutamiento, ¿sí? En el reclutamiento, para que ustedes sepan, esto no está en el material y yo no se los voy a tomar, lo que consigue es una batería de solicitudes de empleo, ¿sí?, que es lo que va a dar lugar después a lo que es el proceso mismo de selección, ¿sí?, que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Qué es esto de la selección de personal? En principio, como muchas de las cosas que vemos, ¿sí?, desde administración hasta marketing y hasta recursos humanos, es un proceso, ¿sí? Como yo les presento allí en el Power, es un proceso que comienza o va, ¿sí?, desde que hay una demanda para cubrir un puesto en una organización, empresa, institución, ¿sí?, hasta, ¿sí?, la contratación de la persona que cubrirá esa vacante. Y después de eso comienza lo que se llama proceso de inducción de personal, que no lo vemos acá, ¿sí?, que probablemente lo veamos en el curso, pero que acá vamos a tratar de llamarle seguimiento, ¿sí?, que puede llegar a durar por lo menos 2 o 3 meses más a partir de la contratación, ¿sí? El proceso de selección, como se viene trabajando últimamente, generalista, ¿sí?, no es lo mismo para los perfiles IT. Generalista es un proceso de 4 etapas, ¿sí?, que son las etapas que yo les presento acá. Una primera etapa de búsqueda, una etapa de preselección, la etapa de selección propiamente dicha y el ranking, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar qué es lo que pasa, ¿sí?, en cada una de estas etapas, empezando por la cuestión de la búsqueda, ¿sí? La búsqueda está caratulada como este primer paso, ¿sí?, y este primer paso está en relación con los avisos de búsqueda y aquel lugar en donde nosotros ponemos estos avisos, ¿sí? Cada formato de búsqueda o cada lugar donde nosotros ponemos esos avisos lo denominamos canal en este campo, ¿sí? La búsqueda puede ser de diferentes tipos, ¿sí? En principio les presento una búsqueda que puede ser de tipo masiva, ¿sí?, en redes o en diarios. Una búsqueda que puede llevarse adelante vía base de datos, ¿sí?, que es lo que hacen las consultoras. Lo importante de la base de datos es, si están en consultoras o en algún momento piensan estarlo, mantenerla lo más actualizado posible, ¿sí? Otro tipo de búsqueda es la que
todos ya conocemos y se llama búsqueda por contacto, ¿sí? Que es la única búsqueda no profesional, ¿sí? Y que se usa muy frecuentemente en el sector público. No digo que en el sector privado no pase, pero frecuentemente sucede más en el sector público, ¿sí? Y después tenemos la búsqueda selectiva. La búsqueda selectiva frecuentemente se lleva a cabo en instituciones académicas o universidades, ¿sí? Lo cual quiere decir que si, por ejemplo, la búsqueda está destinada a conseguir psicólogos, ¿sí? Una búsqueda selectiva podría ser que el equipo de consultores, ¿sí? O el consultor externo o el especialista en selección de personal busque, ¿sí? En las universidades gentes para formar parte de su base de datos y tener en cuenta, ¿sí? Otra cuestión que no llegamos a ver acá, pero que también probablemente esté en el curso, tiene que ver con cómo elaborar el aviso, ¿sí? Hay muchas cuestiones que son claves para elaborar el aviso, pero ¿sí? No nos da el tiempo para charlar sobre eso ni para ver la estructura del aviso. Vamos a seguir adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede después de la búsqueda? Después de la búsqueda viene la tan ansiada etapa que es la etapa de la preselección, ¿sí? Se supone que nosotros hemos elaborado estratégicamente el aviso, ¿sí? Que hemos utilizado determinados canales donde ponerlos, ¿sí? O que hemos empleado alguno de los tipos de búsqueda que mencionamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la preselección? Es el momento de llegada de los currículums vitae que responden a ese aviso, ¿sí? ¿Qué es lo que el selector mira primero? Nos vamos a empezar a poner ya no tanto del lado del empleado, porque estuvimos trabajando mucho lo que es el lado del empleado la clase pasada, ¿sí? Vamos a ponernos del lado del selector en esta clase. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? O en el caso de ustedes, si les toca coparticipar en el proceso de selección, lo primero que tienen que mirar de ese currículum vitae es la experiencia laboral, ¿sí? La primera mirada va dirigida hacia el segundo gran apartado que compone los currículums vitae, ¿sí? Vamos a ver si esta experiencia coincide con lo que buscamos. Si la experiencia la tiene, genial. Seguidamente vamos a ver lo académico, ¿sí? Y después vamos a ver todo lo demás. A partir de esto, ¿sí? Se considera, va a depender, esto siempre depende del puesto, ¿sí? Hay puestos que son más multitudinarios y hay puestos que son menos multitudinarios, ¿sí? Dependiendo del puesto y de la consideración del selector y de la cantidad de llegadas de currículums vitae, lo que va a suceder después queda a criterio del selector, ¿sí? Una vez que el selector recibió y miró los currículums, ¿sí? El selector puede decidir si lo que va a instaurar va a ser una entrevista de tipo grupal, ¿sí? Con al menos 6 o 7 de los currículums elegidos y que más coincidan, o si solamente va a ser una entrevista individual, ¿sí? En el caso de que ustedes como selectores solamente prefieran una entrevista individual y el cargo a ocupar, ¿sí? Sea un cargo en el que solamente sea predilecto entrevistar a alguien de manera grupal, ¿sí? Ya me voy a explayar con lo que quiero decir a esto. Se dedican a lo grupal, si no, se dedicarán a lo individual, ¿sí? Quiero decir, hay oficios y hay puestos, ¿sí? Cuya llegada de currículums vitae son multitudinarios. Esto pasa muchísimo en los oficios, ¿sí? Limpieza, cuidado de personas, construcción, ¿sí? Son ramas cuyos currículums, ¿sí? Llegan en gran cantidad. Lo cual quiere decir que para este tipo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el cuidado de personas, podemos hacer entrevistas grupales tranquilamente, ¿sí? Destinar 6-7 currículums vitae para hacer una dinámica de grupo, ¿sí? Una entrevista grupal. Les dejo en la carpeta de la clase 5, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablo de entrevista grupal? ¿Sí? Si van a hacer esto de la entrevista grupal, lo ideal es que no sean los únicos encargados, que lo hagan con alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dinámica que ustedes van a tener que utilizar para la entrevista grupal puede ser un juego, puede ser un disparador para resolver un problema, puede ser pedirles que hagan una dramatización, ¿sí? Puede ser que hagan una mesa redonda, elijan la dinámica que elijan, ¿sí? Sepan que ustedes van a tener que tomar nota y estar observando un montón de aspectos, ¿sí?
Y si ustedes son inexpertos en principio y se mandan a hacerlo solos, es probable que se les pasen por alto muchas cosas, ¿sí? Tengan en cuenta que a partir de acá, si ustedes hacen entrevista grupal, ya entra a correr lo que aprendimos de programación neurolingüística, lo cual quiere decir que ustedes van a tener que observar cómo se manifiestan los cuerpos y las palabras de todas las personas presentes, ¿sí? Qué habilidades tienen, qué dicen, cómo lo dicen, ¿sí? Cómo resuelven lo que les dieron para resolver, cómo tratan el tema que les dieron para tratar, ¿sí? Van a tener que tener nota de todo esto, ¿sí? En el caso de que sea una entrevista individual, ¿sí? La cosa cambia. Si estás escuchando bajito, trata de subirle el volumen a tu dispositivo porque el mío tiene, acabo de chequear, todo el volumen, ¿sí? La cosa cambia cuando la entrevista es individual, ¿sí? Porque estamos frente a una sola persona. Si vamos a elegir entrevista individual, al menos, ¿sí? Tomemos de todos los currículums que llegan, los 3 que mejores se ajustan, ¿sí? Vamos a guardar 2 de garantía y nos vamos a quedar con el mejorcito. El mejorcito, ¿sí? Es el que ha pasado a la etapa de selección, ¿sí? Acá tienen un apartado más sobre la preselección. ¿Por qué entrevista grupal es lo primero que se recomienda? Porque permite evaluar la presentación, el lenguaje verbal y no verbal, la impresión general que brinda la persona que quiere ser seleccionada, cómo se comporta con los demás, qué competencias tiene, ¿sí? Se recomienda que el grupo no sea de más de 9 personas para que todos puedan presentarse, ¿sí? En el sentido personal y laboral, y que nos cuenten por qué quieren estar acá, ¿sí? Bien, una vez acontecido todo lo anterior, ya estamos en condiciones de ver quién encaja con el perfil, ¿sí? Se recomienda que siempre sean 2 personas a cargo, a quien vamos a seleccionar, ¿sí? En el caso de haber elegido entrevista individual, ese currículum, ¿sí? De esos 3 currículums que elegimos para entrevista individual, el mejorcito pasa a lo que es la entrevista, ¿sí? Individual, y los otros quedan como garantía. Ya vamos a hablar después de que por qué es importante tener una garantía, ¿sí? Si en la entrevista individual a esta persona le va bien, también le vamos a pedir batería de test, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es el test que vamos a ver específicamente acá. ¿Qué es lo que vamos a tener que mirar en la entrevista? ¿Sí? A partir de lo aprendido en programación neurolingüística, tanto aspectos verbales como aspectos no verbales, ¿sí? En relación a los aspectos verbales, qué dice, qué palabras usa, qué palabras no usa, cómo lo dice. En base a lo no verbal, cómo gesticula, se mueve, no se mueve, ¿sí? Cruza los pies, cruza los brazos, se siente la voz tensa, ¿sí? Todos estos aspectos van a ser observados en la entrevista, ¿sí? La entrevista laboral es una entrevista específica, ¿sí? Del campo laboral que se diferencia, ¿sí? De la entrevista laboral en otros ámbitos, como por ejemplo el consultorio psicológico, ¿sí? Y consta de 4 momentos que son los momentos que yo le presento ahí a ustedes, ¿sí? Caldeamiento es el primero, tarea es el segundo, comentarios del entrevistado el tercero y cierre, ¿sí? Es el cuarto momento, ¿sí? Vamos a empezar a ver que como profesionales selectores tenemos roles diferentes en cada momento de la entrevista, ¿sí? Y es importante que puedan apuntar para saber el qué hacer, ¿sí? Del selector. Vamos a hablar primero sobre qué es la entrevista laboral individual, ¿sí? La entrevista laboral individual es una herramienta, ¿sí? En selección de personal por excelencia, y lo que nos va a permitir es a ambas partes, ¿sí? Tanto al selector como al que viene a buscar trabajo, conocer distintos aspectos de interés, ¿sí? La entrevista laboral no solamente se puede utilizar cuando uno está seleccionando personas, ¿sí? Para determinado puesto, sino que también se puede utilizar cuando uno quiere dar a conocer, por ejemplo,
los resultados de la evaluación del desempeño desempleado, cuando uno le quiere comunicar que va a ser desvinculado del trabajo, cuando uno quiere medir la satisfacción personal, entre otros momentos, ¿sí? El primer momento de la entrevista laboral es lo que nosotros en recursos humanos conocemos como caldeamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la etapa inicial, que es esta etapa de caldeamiento? Bueno, nos vamos a encontrar con la persona que viene a buscar trabajo, ¿sí? Motivo por el cual podemos pensar, ¿sí? A partir de esta gestión blanda del recurso humano, ¿sí? Y a partir de pensar el recurso humano desde la perspectiva más humana posible, que este primer encuentro requiere una preparación, una adecuación, una sintonía, ¿sí? Y requiere que el profesional de recursos humanos pueda tratar el ambiente de una manera tal que elimine o disminuya, ¿sí?, las ansiedades que pueden obstaculizar la tarea, ¿sí? Por esta razón, el carácter de la entrevista está totalmente condicionado por el caldeamiento, ¿sí?, que es este primer momento. Hay que prepararlo suficientemente bien el ambiente, ¿sí?, porque si el caldeamiento se prepara de mala manera, el desarrollo de toda la entrevista va a ser tensa, ¿sí?, y probablemente no obtengamos lo que buscamos obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca es lo mismo, ¿sí?, preparar un caldeamiento, preparar este ambiente y preparar este momento y esta sintonía, ¿sí?, pautando a la persona para que venga a un lugar a una determinada hora, ¿sí?, no haciéndolo esperar mucho, abriéndole la puerta, preguntándole cómo está, si le costó mucho llegar hasta acá, ofreciéndole un vaso de agua, ¿sí?, o un café, invitándolo cordialmente a pasar, ¿sí?, que abrirle la puerta, ¿sí?, decirle toma asiento y empezar a bombardearlo con preguntas, ¿sí? Son dos modos de construir caldeamiento distintos. El primero funciona, el segundo eleva las ansiedades del entrevistado y es probable que la entrevista sea un caos, ¿sí? Seguramente ya han experimentado el segundo y probablemente también hayan experimentado el primero y por eso saben cuál de los dos es lo mejor, ¿sí? En el caso de que les toque estar del lado del selector o acompañando un proceso de selección, sean aquellos profesionales que hacen sentir bien, ¿sí?, a quien viene a buscar trabajo, porque demasiada preocupación tiene ya por el hecho mismo de no tener trabajo, ¿sí? Caldeamiento. El segundo momento es el momento más rico, ¿sí? Es el momento del desarrollo o tarea. Es la etapa central, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Por la influencia, ¿sí?, y afluencia significativa, ¿sí?, de información por parte del postulante. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento el postulante va a empezar a largar todo lo que tenga que largar en base a la pregunta disparador que le hicimos, ¿sí? Momento por el cual el entrevistado tiene un rol activo, ¿sí? Una cuestión que me olvidé de comentarles respecto del caldeamiento es que ahí es el personal de recursos humanos el que tiene el rol más activo, ¿sí? Acá nuestro rol se vuelve en un rol totalmente pasivo y de segundo plano, ¿sí? Y el que se tiene que lucir es el entrevistado. En esta etapa, como selectores, nos vamos a ubicar como observadores participantes de todo lo que está pasando, ¿sí? Nos vamos a centrar en el contenido y vamos a tratar de, obtener la información necesaria, ver cómo se muestra el entrevistado, cómo presenta los temas, cómo resuelve, entre otras cosas, los obstáculos que surgen, ¿sí? Y acá tenemos las etapas 3 y 4, que son las de comentarios y cierre. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Comentarios y cierre, ¿sí?, es una etapa de síntesis y de evolución, ¿sí? Lo cual quiere decir que como personal de recursos humanos nosotros vamos a recobrar nuestro papel protagónico, ¿sí?, y que el entrevistado también se va a sentir, ¿sí?, protagonista, porque acá es donde nosotros habilitamos, ¿sí?, que él nos pregunte todo lo último que nos quiera preguntar acerca del puesto y le vamos a sacar las dudas que tenga al respecto, ¿sí?
¿Cómo? Retomando nuestro rol activo y brindándole la información, ¿sí? Dentro de los límites acordados con el cliente, ¿sí? Si dirección general dice, esto no hay que hablarlo, o esto no hay que decirlo, o esto vamos a tratarlo más tarde, esto no lo hablamos, lo decimos, lo tratamos más tarde, ¿sí? Lo ideal sería que la mayoría de dudas, ¿sí?, que tenga el entrevistado puedan ser, ¿sí?, aclaradas en este momento. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá cómo es este tema del proceso, qué etapas tiene, qué es la entrevista laboral y cómo trabajamos en la entrevista laboral? Me interesa sobre todo la parte de herramientas, ¿sí? Si se está captando lo que tenemos que hacer, ¿sí?, más que la teoría. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ha terminado nuestra entrevista, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis acá para decirles que no en todos los puestos de trabajo, ¿sí?, se requiere necesariamente aplicar una batería de test y que no todos los profesionales saben aplicar batería de test y que algunos profesionales no están habilitados, ¿sí?, para aplicar baterías de test. Hay algunos puestos cuya batería de test requieren de un licenciado en psicología matriculado que firme el informe sobre ese test, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de que ustedes se encuentren acá, batería de test, y de que yo les dé, ¿sí?, el análisis de un caso con test? Que ustedes puedan ayudar, ¿sí?, en algún momento a los procesos de selección y que en el caso de que a ustedes le toque, sepan, ¿sí?, tengan algunas herramientas, ¿sí?, como para mirar ese test y decir en qué condiciones está más o menos esa persona, ¿sí?, si podría o no ser fiable para determinado puesto, ¿sí? Este paréntesis no lo voy a cerrar sin decir que también todos los selectores trabajamos de distinta manera y ofrecemos, ¿sí?, distintos servicios en base a ¿qué? A la formación que hemos obtenido, ¿sí? Algunos son auxiliares en recursos humanos, otros son asistentes, otros son técnicos, otros licenciados, otros son psicólogos, otros son especialistas, otros diplomados, ¿sí? Cada uno tiene su especificidad. El punto, ¿sí?, para mí crucial en el tema de batería de test, ¿sí?, y el motivo por el cual batería de test forma parte de este módulo es porque mi visión, ¿sí?, es una visión soft. Yo me dedico a esto, entonces trato de transmitir esto y porque mi idea es que también se lleven una herramienta que les permita identificar, ¿sí?, frente a qué están parados si en algún momento tienen que supervisar un test proyectivo, ¿sí? La batería básica de test proyectivos que se suelen aplicar más o menos es recomendado entre 3 y 4, va a depender siempre del puesto, ¿sí? Cada uno va a armar su batería de acuerdo a lo que está buscando. Podemos y debemos también anexarle a los resultados de la batería de test la entrevista individual y lo que hemos visto en relación a todo el proceso, ¿sí? Algunos de los tests más reconocidos son HTP, desiderativo, Warteg, ¿sí? Vamos a ver acá específicamente un test proyectivo gráfico que es el HTP, House, Tree, Person, Casa, Árbol, Persona, ¿sí? Pero antes de entrar a eso, vamos a ver primero qué son los test proyectivos gráficos, ¿sí? Como la mayoría de la gente que está acá muchas veces no es psicólogo ni estudiante de psicología, la idea es generarles, ¿sí?, una breve representación sobre de qué hablamos cuando hablamos de test proyectivos y explicarlo lo más básico posible, ¿sí? Los test proyectivos son técnicas dentro de un campo muy amplio de técnicas proyectivas, ¿sí? Las hay gráficas, ¿sí?, como el HTP, tipo dibujo. Las hay verbales, ¿sí?, como el test desiderativo, que tiene preguntas disparador, ¿sí?
Las hay más de tipo visual, como las tarjetas de Rorschach, ¿sí? Donde ustedes tienen que decir qué es lo que están viendo. Existen muchas, ¿sí?, técnicas y existen, ¿sí?, si bien el fundamento para la interpretación de las técnicas proyectivas siempre fue a partir de la teoría psicoanalítica, ¿sí?, Sigmund Freud, para quienes lo conozcan, Jacques Lacan, Melanie Klein, ¿sí?, autores psicoanalistas. Hoy en día han surgido también otras disciplinas psicológicas que ayudan, ¿sí?, y aportan mucho a la interpretación desde otro lugar, ¿sí? Para interpretar un test, ¿sí?, lo que yo quiero que tomen de todo esto es que existen elementos, lo que nosotros llamamos en el campo, elementos básicos de interpretación, ¿sí? Algunos elementos básicos de interpretación que ustedes van a encontrar en el PDF cuando lo lean son, por ejemplo, la posición en la que el sujeto agarra la hoja, ¿sí?, eso tiene un significado. El tipo de trazo con el que el sujeto dibuja tiene un significado. El lugar de la hoja que el sujeto prefiere para dibujar tiene un significado, ¿sí? Estos elementos son elementos básicos de interpretación. El HTP, ¿sí?, específicamente es el test que vamos a tratar acá, ¿sí?, del inglés House, Tree, Person, casa, arbolito y persona, ¿sí? Es una técnica que lo que me va a permitir a mí es obtener información, ¿sí? Una vez que yo haya interpretado este test, lo que yo voy a obtener es información. ¿Acerca de qué? Básicamente acerca de cómo el individuo se experimenta a sí mismo, ¿sí? Cómo el individuo se experimenta a sí, ¿sí?, cómo experimenta a su yo en relación con los demás, ¿sí?, y con su ambiente familiar, ¿sí? Por eso la casa forma parte también de este test. ¿Cuál es la consigna, ¿sí?, que se va a tener que utilizar para suministrar el test? La consigna es muy sencilla. Le vamos a pedir a la persona que dibuje un árbol, una casa y una persona, ¿sí? Le vamos a dar todos los elementos necesarios, vamos a tener que disponer de todos los elementos: hojas por montón, lápiz negro por montón, lápices de colores por montón, viromes azules, viromes de colores, regla, goma, corrector, ¿sí?, y todo lo que una persona puede necesitar para la confección de un dibujo. Le vamos a dar 3 hojas, ¿sí?, en principio, y le vamos a dar un lápiz y le vamos a pedir que dibuje. Y le vamos a decir que después que él termine de dibujar, le vamos a hacer una pregunta o varias preguntas en relación al contenido de su dibujo, ¿sí? El tiempo de duración que tiene, ¿sí?, el tiempo estimativo que ustedes le tienen que dar a la persona para que lo realice, va entre los 30 y los 45 minutos, ¿sí? Sería ideal que en ese tiempo la persona pueda terminar. Una vez que la persona ha terminado, viene lo que nosotros llamamos el proceso de evaluación e interpretación, ¿sí? ¿En qué nos vamos a basar para interpretar? En el contenido y en las características que tiene el dibujo, ¿sí? Como les decía hoy temprano, ubicación en la hoja, tamaño, presencia o ausencia de partes específicas y respuestas que da el individuo en el interrogatorio posterior, ¿sí? Allí les dejo también cada una de las cosas que tienen que tener a disposición, ¿sí? Una de las cosas que también se recomienda registrar, ¿sí? Hay muchas cosas que vamos a tener que ir registrando mientras el individuo realiza el test, ¿sí? En principio vamos a controlar y anotar lo que nosotros conocemos en la clínica como latencia inicial, ¿sí? ¿Qué es la latencia inicial? La latencia inicial es el tiempo, ¿sí?, que la persona demora en comenzar a realizar el test a partir de que vos le diste la consigna, ¿sí? Si yo le dije, le voy a pedir que me dibuje acá un árbol, una casa y una persona, tiene 45 minutos para hacerlo, ¿sí?, y se los digo a las 21:30, a partir de las 21:30 yo voy a observar cuánto tarda en comenzar, ¿sí?
Hay individuos que comienzan inmediatamente, hay otros que pueden tardar 2 minutos, hay otros que tienen un lapso mucho más largo. El punto es que esta latencia, ¿sí?, tiene que quedar anotada. Tiene que quedar registrado también los movimientos que él hace con la hoja, el orden por el que empieza, ¿sí? ¿Por dónde empieza? ¿Por la casa, por el árbol o por la persona? ¿Sí? Y el orden de las partes también por las que empieza, ¿sí? Empezó por la persona, ok, ¿qué hizo primero? Los pies, después hizo la cabeza, después el tronco, después las manos. En total, dibujando a la persona, tardó 5 minutos, ¿sí? Todo esto tiene que quedar registrado. Otra cosa que tiene que quedar registrada son las verbalizaciones, ¿sí? ¿A qué llamamos verbalizaciones? A todas aquellas frases o palabras o exclamaciones que el sujeto hace mientras está dibujando, ¿sí? Y vamos a tener que también anotar en el dibujo de cuál de estos tres dijo la verbalización que dijo, ¿sí? Ya vamos a ver cuando nosotros interpretemos y hagamos la dinámica de la clase que viene, que esta chica en particular del caso que yo les presento emitió una verbalización mientras dibujaba a la persona, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál fue. Bien, lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí?, es un dibujito de una casa, ¿sí? Quiero que sepan que cada uno de los elementos, cada uno de los dibujos, ¿sí?, tanto la casa como la persona como el árbol, nos dan información diferente y generan asociaciones diferentes, ¿sí? El dibujo específicamente de la casa genera asociaciones de tipo consciente e inconsciente. ¿Qué quiere decir esto de consciente e inconsciente? Genera asociaciones de cosas que el sujeto sabe y no sabe acerca de el hogar, ¿sí?, y de las relaciones personales más íntimas. Esta información me la va a brindar el análisis de la casa, ¿sí? El análisis, del árbol, ¿sí?, es uno de los análisis más interesantes porque el árbol solo refleja asociaciones de tipo inconsciente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el árbol me brinda información acerca de las características psicológicas profundas de la persona, ¿sí?, que permanecen inaccesibles incluso para esa persona, ¿sí? Por eso es tan importante el dibujo del árbol, ¿sí? También me va a brindar cierta información respecto de la experiencia de equilibrio que siente la persona, ¿sí?, en su vida y de su punto de vista acerca de los recursos que él tiene para obtener satisfacción en el medio, ¿sí?, en el medio en el cual se desenvuelve. Por su parte, ¿sí?, el dibujo de la persona genera más asociaciones de tipo consciente, ¿sí?, asociaciones de las cuales yo me puedo percatar. ¿Por qué? ¿Sí? Básicamente porque el dibujo de la persona suele ser una expresión directa de la imagen corporal, ¿sí? Es muy probable que si ustedes le piden a una mujer que dibuje una casa, un árbol y una persona, en el dibujo de una persona dibuje una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque refleja una experiencia corporal, ¿sí?, y una experiencia de imagen corporal directa. Por supuesto que también puede pasar que les dibuje un hombre, ya vamos a hablar mucho más tarde de esto, ¿sí? Pero generalmente el dibujo de la persona es una expresión directa de la imagen corporal de quien lo realiza. Por eso también vamos a ver que hay elementos para interpretar que son válidos, ¿sí?, y hay elementos que cuando miramos la contextura física de la persona tenemos que invalidar, porque en realidad tienen que ver, ¿sí?, con el reflejo de su propia imagen corporal y no con la proyección, ¿sí?, de sus características psicológicas. Refleja la habilidad de la persona, ¿sí?, la información que me va a brindar es esta, la manera en que la persona puede, ¿sí?, autocriticarse, ¿sí?, cómo se somete a la crítica, cómo son sus relaciones interpersonales, ¿sí?, y cuál es su evaluación acerca de sí mismo más objetiva. Bien, entonces, esto es la teoría, ¿sí?, respecto de lo que es todo el proceso de selección de personal, ¿sí?, con entrevista laboral y batería de test proyectivos, ¿sí? Antes de pasar a lo que va a ser el momento de dudas, preguntas, comentarios, porque seguramente siempre hay preguntas sobre esto,
y antes de que la persona, había alguien que quería presentar el currículum y no me acuerdo quién era, si era de acá o de la mañana, también lo vamos a hacer durante el segundo momento de la clase. Antes de pasar a todo esto, les pido que tomen nota, ¿sí? Agarren lápiz y papel, porque les voy a dar la consigna para la clase que viene, ¿sí? Hoy es jueves. El martes próximo a las 9 de la noche nos vamos a encontrar para una clase puramente dinámica, ¿sí? No voy a dar teoría al respecto, ¿sí? Solo me voy a limitar a darles algunas informaciones pertinentes. El desarrollo de la clase será todo de ustedes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Van a tener que interpretar un test, ¿sí? La consigna es esa. Van a tener que interpretar un test. Antes de interpretar el test, teóricamente hablando, ¿sí? Que ya les voy a decir cómo van a hacer, van a tener que registrar, ¿sí? Esto sería la primer consigna, registrar qué impresiones, ¿sí? Qué sensaciones les da la mirada, ¿sí? De este test sobre la persona que lo pudo haber dibujado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren las 3 fotos del test, ¿sí? Y anoten qué sensaciones les dan cuando la miran, ¿sí? Pienso que es una persona extrovertida, pienso que la persona puede, no sé, sentirse insegura, a mí me da la sensación de tristeza, a mí me parece que está feliz, ¿sí? Esta es la primera consigna, anotar sensaciones, ¿sí? Los dibujitos los van a encontrar en la carpeta que se llama clase 5, ¿sí? Acá están, yo se los estoy presentando, a ver si se ve en breve, lo pueden ver, ese es el de la casa, ¿sí? Después tienen el del árbol, ¿sí? Y después tienen el de la persona, ¿sí? Esto es un test real autorizado, ¿sí? Por la persona con fines pedagógicos para que ustedes puedan realizar la actividad. Van a mirar los 3, ¿sí? Y van a anotar qué impresiones les da estos 3 dibujos respecto de la persona que ha dibujado, ¿sí? Una vez que hayan hecho eso, vamos a ir a la segunda parte de la consigna, que es la de interpretar, ¿sí? Para interpretar van a usar esto que tienen acá en pantalla, que se llama Manual Interpretativo HTP, ¿sí? Y que es de Karen Rocher, ¿sí? Karen Rocher es grafóloga, ¿sí? Esa es la razón por la cual yo seleccioné el manual de ella y no les di a ustedes un manual de psicología, ¿sí? La grafología ha ganado mucho terreno también en el campo de selección de personal, así que me pareció que Karen Rocher trabaja muy amena, ¿sí? La cuestión de la interpretación. ¿Cómo van a realizar la interpretación? Con este librito, ¿sí? Acá Karen Rocher les va a empezar a presentar a ustedes todas las maneras, ¿sí? Mundiales que existen de dibujar personas, casas, árboles, chimeneas, ventanas, puertas, humos, veredas, picaportes, ¿sí? Van a tener que empezar a desglosar el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? E ir anotando, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, ¿sí? Que hay una chimenea, ok, busco la parte de las chimeneas. ¿Dónde está? Bueno, acá está el techo, por ejemplo, ¿sí? Y busco qué significa, ¿sí? Busco la chimenea que coincide con la que está en el dibujo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, esta que está acá arriba, chimenea con ladrillos marcados, y me fijo qué representa. Y voy escribiendo, ¿sí? Y así con todas las partes del dibujo, ¿sí? Veo que la casa es grande, bueno, ¿qué significa la casa grande? Voy y lo busco, ¿sí? Veo que la persona tiene ropa de hombre en vez de ropa de mujer, bueno, voy hacia el dibujo de la persona y busco qué significa la ropa que tiene puesta, ¿sí? Veo que la casa está en el sector superior de la hoja, bueno,
voy a la ficha PDF de la clase 5 y me fijo qué quiere decir cuando el dibujo está ubicado en el sector superior de la hoja. Lo veo a la derecha, ¿qué quiere decir cuando lo veo a la derecha? Veo que el trazo es débil, ¿qué significa? ¿Sí? Cuando el trazo es débil. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo esto lo van a tener que registrar. Esto es hacer, ¿sí?, una interpretación. ¿Qué es lo que va a suceder cuando comience la clase? ¿Sí? Cuando comience la clase, yo les voy a dar la bienvenida, les voy a decir los escucho, ¿sí? Vamos a empezar por el dibujo de la casa, ¿sí? Entonces ustedes van a levantar el micrófono y me van a decir, yo lo que vi en la casa fue que el techo es muy grande. Bueno, perfecto. Entonces yo te voy a preguntar, según Rocher, ¿sí?, ¿qué quiere decir ese tipo de techo que vos viste ahí? Entonces vos me vas a decir y que la persona es una persona narcisista, ¿sí? O egocéntrica o extrovertida. Bueno, bien, listo. Y así con todos los elementos, ¿sí? Una vez que terminemos la interpretación de los 3 dibujos, yo les voy a contar para qué perfil postuló esta persona, ¿sí? Y después les voy a enseñar cómo se hace el mix entre resultados de test, ¿sí?, y entrevista laboral. Y vamos a ponernos a pensar entre todos, ¿sí?, o a sacar la conclusión entre todos, que yo ya la sé, pero que ustedes no, de que si esta persona podría o no tomar el cargo, ¿sí?, tomar el empleo. ¿Se entiende cómo vamos a trabajar la consigna? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí o sí se tiene que hacer este test? No, no en todos los procesos de selección de personal se hace este test. Hay algunos puestos que sí. Los test proyectivos son los test más populares. Algunos hacen Hombre bajo la lluvia, que también es un proyectivo gráfico, y muchos de los elementos de la interpretación de los proyectivos gráficos son válidos para todos, ¿sí? Por eso acá trabajamos test proyectivos gráficos. Me parece mucho tiempo, 30 minutos para un dibujo. Bueno, pero es la reglamentación de la clínica, ¿sí? Vos le tenés que dar la consigna que tiene de 30 a 45 minutos y en esos minutos la persona tiene que dibujar esos 3 dibujos, ¿sí? Puede tardarse más y puede tardarse menos. Va a depender. ¿Hay algún dibujo ideal? No, no hay dibujos ideales. ¿No hay nada que mandar al correo? Sí, no. ¿Lo vamos a desarrollar todos juntos en clase el martes? Sí, no hay nada para mandarme a mi correo. No me manden nada, sí, a mi correo. La clase del martes, que es la clase 6, es una clase dinámica donde interpretamos el test. Se vienen a la clase, sí, y acá entre todos vamos a hacer la interpretación del test y yo les voy a dar los elementos que faltan. La persona puede tranquilamente pasarse del tiempo también. Tanto si tarda más como si tarda menos, todo eso tiene que quedar registrado. ¿Sí? Ya vamos a ver las particularidades. Bien, no solamente van a usar el manual de Karen Rocher, sino que también tienen que usar la ficha PDF, ¿sí?, que se llama clase 5, que está acá. ¿Sí? No olviden, porque acá tienen todo lo grosso, ¿sí?, que es el proceso entero con entrevista laboral, y acá vienen, ¿sí?, la parte que todos nos gusta, que es la parte de test proyectivos gráficos, y acá les dejo los elementos básicos de interpretación, ¿sí? O sea que tienen que tomar, resumiendo, los 3 dibujos, el manual de Rocher y la clase 5, ¿sí? Consigna 1, anotar las impresiones, emociones y sensaciones que me da el dibujo. Y consigna 2, interpretar por separado, ¿sí? Primero la casa, después el árbol, después la persona. ¿Ha quedado clara la consigna? Me interesa que quede clara porque vamos a trabajar con esto la clase que viene. ¿Podría hacerme el test a mí mismo y buscar el significado en el libro de Rocher?
No, o sea, como poder las personas pueden autoadministrarse un proyectivo. Lo que pasa es que si el proyectivo no está dentro de un contexto, ¿sí? Ya sea en el contexto de entrevista de psicología clínica, en el contexto de un psicodiagnóstico, en el contexto de un examen laboral, los resultados pierden validez, ¿sí? No tiene validez. Ya vamos a hablar igual de los criterios de validez. Me ha tocado El hombre bajo la lluvia y también 2 personas trabajando. Y lo quise hacer tan perfecto que todos los anteriores seguían dibujando. Lo entregaron y yo seguía dibujando. En fin, no me llamaron. Ya vamos a hablar también de eso, ¿sí? En breve. Porque puede ser una característica de perfeccionismo y para todos los puestos el perfeccionismo no es muy bien visto. A veces se necesita mucho la proactividad y las personas perfeccionistas suelen tardar más de la cuenta en las cosas. ¿La clase queda grabada? Sí, queda grabada y quedará subida después al Drive como todas las clases. ¿Sí? Era un puesto de cajera, sí, con más razón. Lo que se necesita es mucha proactividad, rapidez, ¿sí? Resolución de problemas, dinámica. Sí, claro. Bien, ¿ha quedado claro entonces todo lo que es el proceso de selección, la entrevista laboral y qué es lo que tenemos que hacer, cómo se utiliza la PNL, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir un test proyectivo gráfico? ¿Cómo vamos a trabajar la clase que viene? ¿Ha quedado claro eso? ¿Sí? Bien, bueno, lo que va a suceder ahora que se está por acabar la reunión es que yo voy a cortar, ¿sí? Y vamos a entrar a lo que es el espacio de dudas, preguntas, comentarios y sugerencias para los siguientes más o menos 40 minutos que nos quedan, ¿sí? Voy a cortar acá y les voy a enviar un link nuevo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Les voy a contestar las dudas que tengan, ¿sí? De lo que trabajamos hoy. Y si alguien tiene que supervisar un currículum, vamos a ver un currículum, ¿sí? Por eso también ese apartado con currículum, por supuesto, no queda grabado, ¿sí? Pero hasta el momento corre la grabación, ¿sí? Bien, cortamos entonces, ahora les acerco el link, ¿sí? Y vamos a lo que es el otro espacio.